Enrique Peña Nieto dejó la gasolina en 19.31. Reclámenle lo de los 10 pesos a Enrique Peña Nieto, don Rubén. Oye, ¿por qué no nos explica mejor qué hicieron con todo el dinero que se robaron con el cártel inmobiliario? Por cierto, no, es que el cártel inmobiliario son ustedes, diputado. tiene 22 carpetas de investigación porque el presidente de su partido, nada más déjame decir qué hacía. Rubén, sí. ¿Qué hacía? Lo que hacía era, cuando era alcalde de la Benito Juárez, otorgaba permisos para construir pisos que no estaban permitidos. ¿Y qué crees? Se los quedaban de moche. Tremenda repasada de Arturo a par de opositores. Y bueno, el gobierno tiene en México algunas herramientas como el IEPS para tratar de que no haya estos gasolinazos, ¿no? Famosos, conocidos, que pues le ponen presión a toda la economía y el resto de los productos, ¿no? En el PAN lo que hemos propuesto es muy sencillo, que se dejen de robar el dinero. Es decir, si traspoláramos estos 600,000 millones de pesos que se dejaron de ingresar a las arcas del Estado mexicano, podríamos subsidiar 2 años y medio este subsidio que justamente anunció la presidenta de 5,000 millones de pesos por semana. O no hay nada más grosero que la respuesta del Estado mexicano sea que te van a poner una lona de que aquí no compres, de verdad. Con IEPS, eso le pega pues también al ingreso de las finanzas públicas. De acuerdo, el conflicto internacional en el estrecho de Hormuz sin duda ha sido un factor determinante para que haya un incremento en los precios del petróleo y en consecuencia de los productos derivados y refinados del petróleo. Debo de mencionar primero que me parece de un cinismo profundo, ¿no? Que no tiene ni siquiera ya límite, que la gente del PRI y del PAN vengan a hablar de gasolinazos, vengan a hablar de combustibles, vengan a hablar de ideas sobre el petróleo cuando fueron quienes quebraron Pemex, quienes endeudaron Pemex, pero además fueron expertos en hacer gasolinazos. Porque aunque te hablen ellos de valores brutos, porque piensan que la gente es tonta allá afuera y no saben que los valores brutos no tienen nada que ver con los valores presentes, ¿no? Pues mira, aquí vamos a hablar de los incrementos. Esta es una gráfica que publica El Economista. Con Vicente Fox hubo un incremento del 33%. Con Felipe Calderón un incremento del 58%. Con Enrique Peña Nieto un incremento del 82%. Y con Andrés Manuel López Obrador un incremento del 21%. Reitero, es una gráfica del periódico Economista, no es una gráfica que hayamos hecho nosotros. Otro dato que me parece muy relevante, es tomar las palabras, fíjate, de lo que decía Ricardo Anaya en 2018. Hacer refinerías es tirar el dinero. Esos fierros no van a servir para nada en el futuro. O lo que decía Xochitl Gálvez, Mario, ¿no? Proponía cerrar 2 refinerías en el noreste de México y se refería a las refinerías Héctor Lara Sosa en Cadereyta y también proponía el cierre de la refinería Francisco y Madero. Qué curioso que hayan propuesto eso, porque mientras ellos propusieron cerrar refinerías porque ya no creían en el petróleo, ya no creían en la soberanía energética, nosotros compramos Deer Park, que hoy refina 295,000 barriles diarios. Y también construimos 2 bocas, cuando ellos construyeron una barda, por supuesto, que hoy refina 300,000 barriles diarios, ¿no? Fíjate qué curioso. Gracias a esas 2 compras, gracias también a los subsidios que está dando el gobierno como parte de la política de austeridad republicana que tiene, hoy logramos que el gobierno, y al acuerdo que tiene con los gasolineros, que la gasolina no esté por encima de los 24 pesos. Le voy a dar un dato que para mí es alarmante y te deja ver lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hoy el litro de gasolina en Noruega está en 45 pesos por litro. El litro de gasolina en Francia está en 42 pesos por litro. El litro de gasolina en Italia está en 40 pesos por litro. El litro de gasolina aquí en California, aquí al ladito, en San Diego, está en 38 pesos por litro. Entonces, venir siempre con la politiquería, con la raja política, con datos confusos, con las medias verdades, es el sello del PRI y del PAN. Pero afortunadamente, querido Mario, aquí estoy yo con los datos, con los números, para decirles la verdad. Pues hay que recordar que López Obrador, en su campaña, dijo que el combustible, la gasolina, debía estar a 10 pesos. O sea, él fue el que dijo que la gasolina iba a estar a 10 pesos. Y la gasolina no está a 10 pesos. Con López Obrador nos alejamos de la soberanía energética. Cuando se usa el precio de la magna, o sea, hay que decirle a la gente que el precio de la magna tiene IVA, impuestos sobre la renta y el IEPS. Que está quitando el IEPS. Y que ya la presidencia anunció que para sustituir el tema del ingreso del IEPS hará recortes en otra parte. Parece ilógico que la presidenta salga a decir que no es necesario un aumento en los precios de los productos cuando son los productores, cuando son los comerciantes los que están teniendo que absorber este golpe a la economía del país. Y entonces sale la presidenta a querer que quien se apriete el cinturón sean estas personas. Mira, ayer lo dijo el Centro de Estudios Banamex. El problema es que este problema de Medio Oriente agarra muy mal parado a Pemex. Entonces, hoy Pemex no es una empresa funcional, es una empresa quebrada y conflicto. Sería a lo mejor interesante que el diputado nos platicara a qué se refiere con valor presente y valor real, pues por ejemplo en el tema de la sede nacional de Morena que compraron por 75 millones de pesos y que había costado 16 millones de pesos. Sería interesante que nos platicara a qué se refiere con valor real en 5 años, de 2015 a 2020, cómo cambió ese precio. Empezaré por contestar varias cosas. Yo lamento mucho
que este debate, más que técnico, porque es técnico, se convierte en político, pero también entiendo que responde a una estrategia de los partidos de oposición que ante la falta de argumentos técnicos tienen que sacar argumentos políticos, ¿no? Voy a empezar por explicarle efectivamente un concepto financiero que tú conoces, porque diriges un medio de comunicación especialista en temas financieros. El valor presente neto, diputada, tiene que ver con cómo traemos los precios del pasado con una tasa de descuento al futuro. La tasa de descuento normalmente puede ser un factor determinante. En el gobierno, la tasa de descuento es la inflación, Así los es como se índices consigue que el nacional edificio cueste de precios 50 al millones de consumidor. pesos más en 5 Entonces, años. cuando ustedes, por ejemplo, dicen que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Fíjate, aquí, en este caso, prometía que los precios de la gasolina estuvieran en 10 pesos, pues lo que no toman en consideración es efectivamente la tasa de descuento ni los factores exógenos que tienen que ver con la volatilidad del petróleo. Es un poquito más complejo que un tema político, diputada. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto dejó la gasolina en 19.31. Reclámenle lo de los 10 pesos, Enrique Peña Nieto, don Rubén, reclámenle a Peña Nieto que tenía un problema, porque además usted sabe perfectamente bien, cuando era gobernador, que estábamos al borde de una crisis, porque todo el combustible se importaba, al borde de una crisis histórica, ¿no? ¿Dónde se vino a arreglar? Donde únicamente hubo un incremento del 21% con Andrés Manuel López Obrador. El otro dato que me parece relevante comentar tiene que ver con el famoso paquete contra la inflación y la carestía. En las tiendas del ISSSTE, por ejemplo, tienes el precio del tomate en 20 pesos. Cuando en las tiendas de Walmart, que además representan el 60% de un mercado nacional, está en 40 pesos. No hay una justificación real. Lo mismo pasa con el pepino, por ejemplo. Lo mismo pasa con la tortilla, por ejemplo. Entonces, cuando no hay una razón real para un incremento en los productos, porque el tema del diésel es falso también completamente, el acuerdo nos ha llevado a estar en un precio promedio de 28 pesos, 7 pesos abajo del resto del mundo, 7 pesos promedio abajo del resto del mundo. Entonces, me parece que es un buen esfuerzo que hace el gobierno, ¿no? Además de incentivar estrategias importantes de producción, de distribución, por supuesto, y de comercio exterior para importar ciertos alimentos con tarifas arancelarias más bajas. Y le contesto, diputada, el tema del inmueble de Morena. Es muy difícil, muy difícil que un inmueble que se compró en 2021 en la administración de Jacob Polewski, ¿no?, pueda, el precio que está valuado a valor del mercado, eso vale en el mercado, en la colonia Roma, en la calle de Liverpool, un inmueble con esos metros cuadrados, vale eso. Vaya usted a preguntar el valor, vale eso. Si 6 años antes, en 2016, unos particulares, cuando Morena no se había ni constituido, diputada, ni constituido, compraron ese inmueble en un valor distinto, pues ¿por qué no va y los cuestiona a los particulares? Porque díganos quiénes son. Ustedes testaron los nombres. Pero a ver, nuevamente le vuelvo a decir. Y con gusto vamos y les preguntamos. Nuevamente le vuelvo a decir, es un tema de raja política, porque en vez de entrarle con mucha seriedad a estos temas, en vez de entrarle a temas que le importan a la gente, en vez de estar volteando a ver. Es que le importa a la gente, se compró con dinero público. Sí, claro, se compró en un valor que es valor de mercado, si se lo compró en unos ¿Y por particulares. qué lo reportan como con menos valor? Eso no es cierto. ¿Por qué aparece Eso como? es falso. Eso es de Mexicanos contra la Corrupción. Ayer sacó el partido un comunicado en donde deja con toda claridad que eso que acaba de decir usted es falso. O sea que no vengan aquí a estas mesas a decir mentiras. No, a ver, entremos estos diputado, debates. es real que el edificio costaba 16 millones de pesos y Morena lo compró en 75 millones de pesos, otorgándole una ganancia a 4 particulares de más de 50 millones de pesos. Morena no existía en 2016. Y usted me dice que vaya y le pregunte a los particulares, con mucho gusto, diputado. ¿Quiénes son esos particulares? ¿Cómo quiere usted? A ver, vuelvo a repetir. Fíjate lo que está planteando la diputada. Morena compró un inmueble en 2021. En la calle de Liverpool, en la colonia Roma, en 70 y tantos millones de pesos. Lo hizo una evaluación, eso vale el precio por metro cuadrado. Se lo compró unos particulares. Bueno, la evaluación dice 73. Déjeme terminar, por favor, ¿no? Y ella lo que pretende es que Morena, que se constituyó después de esa compra-venta entre particulares en 2016, ¿no?, vaya a ver por qué compraron esos particulares en otro precio. Pues ese no es nuestro problema. No conocemos a los particulares. No conocemos a los particulares. ¿Vienen los nombres? ¿Ustedes los testaron? Es una aberración la que usted está diciendo. Y luego dice, no, porque sacó una investigación la organización de Claudio X González. Esas que tanto les molestan y por eso tienen amagadas con el SAT. Pues tienen a esta Amparo Cázar al frente de ella, acusada de corrupción por cobrar una pensión dorada, ¿no? Pero mira, fíjate lo que acaba de hacer. Acaba de hacer algo que le encanta hacer a la oposición. Como no tienen argumentos en este tema, bueno, por lo menos Rubén hizo el esfuerzo de traer argumentos, como siempre lo hace, y eso se lo reconozco. Como los del PAN no tienen argumentos, no vienen ni estudiados, no supo ni qué decir, tuvo que sacar una investigación chafa de mexicanos a favor de la corrupción. No, diputado, es el ejemplo de cómo la solución del país está en que se deje de robar el dinero. Oye, ¿por qué no nos explica mejor qué hicieron con todo el dinero que se robaron con el cártel inmobiliario? Por cierto, no, es que el cártel inmobiliario son ustedes, diputado. Tiene 22 carpetas de investigación abiertas. Imagínate. 22 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de la Ciudad de México, porque el presidente de su partido, nada más déjame decir que hacía. Lo que hacía era, cuando era alcalde de la Benito Juárez,
otorgaba permisos para construir pisos que no estaban permitidos. ¿Y qué crees? Se los quedaban de moche. Cuando se Era sienten el cártel encuerados, cuando se sienten inmobiliario, el cártel de la acorralados. corrupción. Bueno, Ahora, tenemos problemas para que haya inversión, porque como no hay electricidad, pues los empresarios no están dispuestos a invertir si no hay electricidad. Tenemos problemas para que haya inversión porque la nueva Corte y el Poder Judicial no le da certeza. Y además, algunas de las acciones del gobierno no le dan certeza. La presidenta Sheinbaum es evidente que está haciendo esfuerzos desesperados, pero no puede con el lastre que le dejó López Obrador, que ella lo conocía, también eso hay que decirlo. El boom inflacionario que tenemos, pues es evidente y lo está reportando el INEGI pues cada mes. Que lo que está confirmando es que el presidente López Obrador fue un pésimo mandatario y que nos dejó una economía quebrada. Esta falta de inversión, como ha sido, es la característica de Morena. A ver, el cártel de Morena niega lo que tiene enfrente de sus narices. Niegan un derrame cuando les sale chapopote en los calzones y siguen negando que existe el derrame y siguen diciendo que no pasa nada. Pero eso sí, cuando hay una fuga en la refinería de Estados Unidos, la arreglaron en menos de 72 horas. Claro, déjense de robar el dinero. 600,000 millones de pesos que se han robado en huachicol fiscal nos darían para este subsidio 2 años y medio. Al minuto el cierre y el tema del metro. A ver, para responder algunas cosas. El fenómeno arancelario que ha impuesto el gobierno de Estados Unidos ha sin duda generado incertidumbre mundial. Las estimaciones de las 20 principales economías más importantes del mundo dicen que la mayoría de los países, 18 para ser muy concreto, no van a crecer por encima de un dígito. Solo 2 tienen una proyección de 2 dígitos, que son China y la India, para ser muy Guyana también. Y en esa lógica, lo que tienen que hacer los países con el volumen de la economía es no solamente apostar al crecimiento económico, que es una variable muy de los tecnócratas, muy del neoliberalismo, muy del liberalismo social que planteó Carlos Salinas de Gortari. Ernesto Zedillo planteó, incluso modificaron sus estatutos del nacionalismo revolucionario al liberalismo social para entrar en ese tipo de dinámicas en donde lo más importante es el crecimiento económico. El crecimiento económico es una variable importante, sin duda, ¿no? Pero no la más importante si el crecimiento económico está ligado a una enorme corrupción. O sea, ¿a dónde va el recurso del crecimiento económico? ¿Se lo roban? ¿Se lo quedan varios? El poder económico y el poder político, como fue durante muchos años, están juntos, se llevan los recursos, y eso lo puedes medir con una variable muy sencilla, ¿no? Con el nivel de pobreza que hay en un país. ¿Qué hizo nuestro gobierno? Y fíjate, con tasas de crecimiento bajas incluso. Nos sacó de la pobreza 13.4 millones de mexicanas y mexicanos. Nunca lo habían hecho, ¿eh? Enrique Peña Nieto llevó a la pobreza a 3.7 millones de mexicanas y mexicanos. Felipe Calderón, que se decía el presidente del empleo, a 3.8 millones de mexicanas y mexicanos. ¿Qué más hicimos nosotros para justamente ante escenarios de falta de crecimiento poder generar una dinámica de bienestar, que a eso le apostamos nosotros, ¿no? Bueno, pues incrementamos el salario mínimo. Ellos decían que no se debía aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, porque eso ocasionaría un problema de atracción de inversión. Incluso tenían como una bandera en sus planes de desarrollo decir, inviertan en México, porque una de las ventajas competitivas y comparativas que tenemos es la mano de obra barata. O sea, promovían una esclavitud moderna, promovían una condición de falta de bienestar en nuestro país, mientras que nosotros demostramos que el salario mínimo sí podía incrementar por encima de la inflación, lo volvimos un derecho constitucional, incrementamos en un 157% histórico el salario. Con esto concluyo. Enrique Peña Nieto, en el último año de su gobierno, logró un salario mínimo de 1,250 pesos a la quincena para las y los mexicanos, mientras que hoy está casi en los 5,000 pesos. Eso es una mejoría significativa. Y respecto al Mundial, hay que estar tranquilo, nos va a ir bien, vamos a sacar los temas adelante. Pausa, regresamos. Toda la razón, Arturo, es una brutal cinismo venir a la mesa a dar clases de gobierno y todavía señalar a este gobierno. Ahora, yo no estoy esperando la aprobación de la oposición, yo no estoy esperando que aplaudan a Claudia, que por cierto, por segundo año consecutivo aparece en la lista, en la revista Time, como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Ahora, y eso no hablan en los medios de comunicación de eso salió hoy. También hay conflictos internacionales que Claudia cuando llega pues no se topó eso. Tampoco se topó con los aranceles del país del norte. Son esas cosas con las que tienes que navegar. Y todavía este par de impresentables hablando de que Pemex está quebrada. Peña Nieto nos dejó Pemex a 105,000 millones de dólares la deuda. Obrador la redujo a 94,000 y Sheinbaum la tiene a 87,000 millones de dólares. Ella habla de cifras, la diputada del PAN, farsantes. Deberían de retirarse de las mesas. Es increíble. Ahora, yo espero una oposición que se pelee oposición con oposición y con oficialismo. No, hacen bloque para atacar al gobierno en turno, cuando antes se agarraban del chongo, par de impresentables. Sale Rubén con ese discurso chafa de la gasolina de 10 pesos, claro, pero la gasolina no estaba a 24 como ahora. Si gobernáramos ahora, decía Obrador, estaría en 10, porque la gasolina estaba un poco más cara.
un poco más cara de 10 pesos. Y como dice Arturo, se la sacó de la manga. Reclámala a Peña Nieto. Todos le reclaman a Azucena Oresti, todos le reclaman a Obrador. Reclámenla a Peña Nieto, ¿por qué no la bajó él? Ricardo Anaya dijo que con la reforma energética iba a bajar los precios de la luz y del petróleo. Eso es lo que me molesta. No hay reconocimiento en Argentina, conflictos sociales en Chile, la mitad del mundo paralizada por el alza de los precios en los combustibles, cosas que nadie pidió por el conflicto internacional que hay, y Claudia está conteniendo todo eso, y todavía aún encima se ponen a dar clases de moral como si la tuvieran los opositores. Dime qué piensas.